Llegó, sí. Estaba preguntando si es que teníamos allá en línea a nuestra siguiente invitada, porque vamos a hablar a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado civil militar. Hay una serie de actividades oficiales que se están organizando a nivel de gobierno, pero hay algunas en particular de las cuales nos gustaría hablar y que tienen que ver con el Ministerio de Bienes Nacionales. Habrán actividades de aquí hasta el mes de septiembre. Algunas se van a realizar, por ejemplo, en el Memorial Cerro Chena, la ex Clínica Santa Lucía, en la Casa de los Derechos Humanos de Punta Arenas, en Valparaíso, también acá en Santiago, en el Palacio de la Moneda, en la región de Los Ríos, en fin, a lo largo y ancho de nuestro país, en Talcahuano también se van a llevar a cabo actividades. Es una agenda muy nutrida la que tendrá nuestra siguiente invitada por los próximos días, así que le damos las gracias por estar con nosotros ahora a esta hora de la mañana. Nos referimos a la nueva ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Ministra, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Sí, ministra, queríamos conversar con usted respecto de todas estas actividades, ¿no?, que se van a llevar a cabo dentro de los próximos días, que se suman a las que ya se han hecho también durante este año 2023 a propósito de esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado civil militar. ¿Cuál es la relevancia precisamente de estos gestos, de estas actividades, de estos actos en una fecha tan sensible para nuestro país como esta? A ver, en primer lugar quisiera destacar el rol que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales en esta temática. Nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales nos corresponde administrar y resguardar el uso del patrimonio fiscal. Y en ese sentido ha habido bastante trabajo en la recuperación de lugares que son significativos para la memoria. Y esto tiene que ver también con propiedades que pueden estar en manos de privado y eso se adquiere evidentemente con una tramitación legal y administrativa, pero también aquellos inmuebles que han sido parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, para eso, evidentemente, ha existido diálogo, ha existido un trabajo también en coordinación con el Ministerio de Defensa y existe un compromiso en este gobierno que tiene que ver con tener un sitio de memoria al menos en cada región. Y eso evidentemente significa no solo conversación con las organizaciones de derechos humanos y tener a la vista la necesidad de resguardar la memoria, sino también avanzar con otras instituciones en esta temática. Y es por eso que, tal como tú señalabas, tenemos una agenda nutrida de lugares que son significativos y a los cuales vamos a hacer distintos actos. Por ejemplo, hoy día vamos a estar en Cerro Chena, que es un lugar de memoria que recoge de alguna manera la historia de ferroviarios, dirigentes ferroviarios de la Maestranza de San Bernardo asesinados en dictadura, también de campesinos de Paine que también fueron, digamos, ejecutados y desaparecidos y que también ese lugar los rememora. Y es una lucha larga que ha dado la organización que está detrás de estas reivindicaciones. Y lo que se va hoy día a entregar es un permiso de uso, y que es un terreno que pertenecía al ejército, y evidentemente ese ha sido un proceso largo, pero por lo mismo el resultado es fructífero y muy esperado por las organizaciones. En esto también hay un trabajo mancomunado con el Ministerio de las Culturas, porque esto Bienes Nacionales no lo hace solo. Evidentemente la entrega de permiso, la cesión de inmuebles, después viene todo un trabajo de habilitación de aquello. Por ejemplo, ayer estuvimos con la alcaldesa Irací Hasle de Santiago, donde la Municipalidad de Santiago pintó, restauró la fachada de la ex clínica Santa Lucía, que es un lugar también muy significativo para la memoria en pleno centro de Santiago. Y ahí lo que hicimos fue también unirnos en un acto simbólico de unirnos, digamos, en una convocatoria que ha hecho el Ministerio de las Culturas por Árboles por la Memoria, y juntas, digamos, plantamos un quillay. Pero también ahí va a existir, digamos, se está generando la tramitación para que la organización Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía tenga, digamos, el uso de ese recinto, que fue un centro operativo de la DINA, que tuvo características
muy particulares respecto a la violación de los derechos humanos, donde ahí había médicos, personal de salud que reanimaba a presos políticos para luego volverlos a lugares de detención como Villa Grimaldi o Londres 38. Bueno, entonces, en ese sentido, la historia oscura de ese lugar es la que se quiere efectivamente reivindicar en términos de la historia de las víctimas, de lo que pasó en ese lugar, como también como una garantía de no repetición, de que los lugares de memoria son vitales para entender que los hechos del pasado no pueden volver a ocurrir. Y las nuevas generaciones son muy convocadas a visitar los sitios de memoria en este sentido. Entonces, hoy día partimos con el Ministerio de Bienes Nacionales también en regiones, en Ranco, donde se va a dar inicio a las rutas por la memoria, y para la fecha ya cercana al 11, también como edificio del Ministerio de Bienes Nacionales lo vamos a abrir al público, también para conocer, para dar a conocer la historia que cruza el edificio donde hoy día trabajan los funcionarios y funcionarias de Bienes Nacionales, también en pleno centro de Santiago, en la esquina de Alameda con Santa Rosa. Fue un lugar también de detención, fue un lugar de operaciones también dirigido por Manuel Contreras, y donde también se ha investigado que existen indicios de que la planificación del crimen de Tucapel Jiménez fue también diseñado de este recinto. Entonces, como verás, el Ministerio de Bienes Nacionales está muy comprometido, es uno de los ejes de trabajo de recuperar propiedad fiscal, pero también inmuebles de privados para poder adquirirlo, para poder hacer, digamos, un trabajo con la memoria. Ministra, buenos días. Eh, cuando, Hola, buenos días. cuando pensamos en estos sitios de memoria, en el esfuerzo que se ha hecho de parte del Estado, tanto en terrenos fiscales como en la compra de particulares, usted mencionó hace un rato en la convocatoria de las nuevas generaciones. A uno le sorprende el desconocimiento absoluto que existe, ¿no es cierto?, en los jóvenes respecto a esto, y cómo cada vez participan más activamente en todos estos actos los familiares directos de las víctimas, los sobrevivientes, pero como que las nuevas generaciones están ajenas. Entonces, ¿qué tipo de relación se podría hacer entre, por ejemplo, el Ministerio de Bienes Nacionales con estos sitios de memoria y pienso el Ministerio de Educación o las universidades para poder llevar efectivamente a los adolescentes y a los jóvenes a estos lugares para que conozcan? Porque hoy día simplemente la mayoría los desconoce. Sí, bueno, yo creo que es muy importante el tema que tú recoges, porque efectivamente para que se trabaje con la garantía de no repetición significa invertir, y significa también diseñar un plan de educación en derechos humanos en todos los niveles. Yo creo que han habido esfuerzos. Efectivamente, esto es una tarea integral del Estado, no de un ministerio, de una institución en particular. Tenemos también organismos autónomos que trabajan en ello, como el INDH, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, pero sin duda hay una necesidad que en los planes educativos, así como hemos ido avanzando en temas como de estereotipos, de derechos de hombres y mujeres, o derechos de nuevas generaciones, como el resguardo del medio ambiente, que efectivamente el tema de la memoria sea parte también de ese trabajo. A mí me tocó conocer efectivamente que hay iniciativas en colegios y que van, por ejemplo, al Museo de la Memoria y los Derechos Sí. Humanos, a visitas guiadas, y es muy interesante lo que se produce ahí, porque efectivamente para nuevas generaciones hay jóvenes que efectivamente tienen acceso a esa información por sus padres o porque hay un interés familiar, pero la mayoría de ellos no necesariamente ha estado próximo a esta realidad. Y ahí, evidentemente, que todas las marcas de la memoria que existan en una ciudad, desde en este lugar se detuvo, en este lugar se desapareció persona, como marcas para la memoria, estas
placas conmemorativas son muy importantes porque eso también te habla, es como la ciudad te interpela también, de alguna manera es un dispositivo pedagógico en los temas de memoria. Entonces yo creo que acá evidentemente que hay un desafío, yo creo que los 50 años también marcan un punto de inflexión para avanzar más decididamente. Y en ese sentido, los compromisos del gobierno han sido claros y tienen que ver con avanzar en los temas de memoria. Estamos conversando con la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a propósito de la nutrida agenda de actividades que tendrá esta cartera a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado civil militar. Ministra, mencionaba al principio respecto de las distintas actividades que se vienen para los próximos días. Hay una que es muy importante y que involucra no solamente al ministro de Bienes Nacionales, sino que a otros ministerios, al gobierno en general, que es este plan de búsqueda que se va a lanzar oficialmente el día 30. Si nos podía profundizar un poco en el rol específico que va a cumplir Bienes Nacionales en este plan. Sí, bueno, nosotros como Bienes Nacionales contamos con un sistema, una plataforma de datos que es el IDE Chile, y en el IDE Chile nos permite georreferenciar, geolocalizar información. Entonces eso va a estar a disposición del Plan Nacional de Búsqueda, porque evidentemente acá necesitamos también herramientas tecnológicas para contribuir a esa búsqueda, a encontrar de alguna manera la verdad. Entonces, eso hemos puesto a disposición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que va a lanzar el Plan Nacional de Búsqueda, como tú decías, esta semana. Marcela, además del Plan Nacional de Búsqueda, de instalar estos sitios de memoria a lo largo de todo el país, de asegurarnos, ¿no es cierto?, de que en cada región haya al menos un sitio que recuerde lo que ocurrió con las personas que vivían en esa zona, la pregunta es, desde el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿qué otro tipo de actividades podrían hacerse? Y además, ¿ha habido mucha resistencia, por ejemplo, en aquellos recintos que están en manos de privados? A ver, yo haría una distinción. Yo creo que acá efectivamente el rol del Ministerio de Bienes Nacionales es acotado en términos de que, como yo decía al inicio, nos corresponde como resguardar la propiedad fiscal y en ese sentido avanzar en esas tramitaciones en lugares que son significativos para la memoria. Y en eso sí ha habido un esfuerzo importante, interesante, por ejemplo, con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. O sea, de hecho, Cerro Chena es un ejemplo de ello, también Rocas de Santo Domingo. Y ahí los inmuebles deben, o sea, no solo se ha trabajado con las Fuerzas Armadas por temas de memoria, también para habilitación, de alguna manera, de espacios que puedan servir para suplir el déficit habitacional. Entonces también hago ese paréntesis porque evidentemente nuestro rol es mucho más amplio. Ahora, respecto de los inmuebles de privado, evidentemente que ahí siempre hay una colisión de derechos, intereses y derechos, como bien lo dice su categoría, son privados, pero el diálogo y la negociación siempre son importantes en estos temas. Y acá hay un interés superior, entonces por lo mismo el ministerio cumple un rol en aquello. Y tiene que dar todos los pasos en esa dirección para que efectivamente negociaciones, conversaciones respecto de inmuebles en particular, en manos de privados, podamos lograr este propósito. Perdón, esos inmuebles se compran a los privados, ¿no es cierto? Se adquieren, sí. Ya. Ministra Marcela Sandoval, queremos agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros y por supuesto vamos a estar muy pendientes de todas estas actividades que se van a llevar a cabo dentro de los próximos días. Que esté muy bien. Muchas gracias por el contacto. Que tenga buen día. Hacemos una pausa cuando son las 8:07, ya regresamos acá a Radio Análisis. En estos tiempos,